Buenas tardes con todos. Soy la Luna Díaz Silvaletti de la Universidad Privada Norbert Wiener y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del síndrome metabólico. En cuanto a la introducción, pues podemos mencionar como definición que el síndrome metabólico se va a describir como un conjunto de factores de riesgo que incluyen entre ellos la obesidad abdominal, la resistencia a la insulina, presión arterial elevada, hipertensión y dislipidemia aterogénica. Lo que se ha establecido es que hay una relación entre el síndrome metabólico y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, como el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, y también podemos evidenciar no compromiso respiratorio como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocido como el EPOC. En cuanto a la epidemiología, pues en América Latina tiene una población de casi 550 millones de habitantes y se espera un incremento del 14% en los próximos 10 años, ¿no? En términos generales, lo que se puede decir es que de cada 3 a 4 personas mayores de 20 años, ellos cumplen criterios para diagnóstico de síndrome metabólico según cuál sea la definición empleada, lo cual vamos a verlo más adelante, y la prevalencia va a aumentar con la edad. Y pues es más frecuente en mujeres a comparación de hombres, y esto pues se ha visto, se ha evidenciado en las últimas décadas, ¿no? El incremento. En cuanto a la patogenia, pues lo que podemos evidenciar aquí es que el síndrome metabólico es un estado de inflamación crónica, ¿no? De bajo grado, incluido por lo que es una hiperplasia e hipertrofia del tejido adiposo, y esto a consecuencia, lo que va, se va a producir es que va a haber una resistencia a la insulina y en consecuencia, pues, una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Asimismo, la dislipidemia aterogénica, presión sanguínea elevada, porque va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto pues va a producir vasoconstricción por reabsorción de sodio y a consecuencia de ello se va a producir la hipertensión arterial, ¿no? Asimismo, pues los adipocitos lo que van a generar son ácidos grasos libres y esto va a aumentar la síntesis de lipoproteínas, gluconeogénesis y también dislipidemia. Además, puede provocar lo que ya mencioné, que es la resistencia a la insulina y va a perjudicar la función de las células beta del páncreas, desencadenando la diabetes mellitus tipo 2. Por otra parte, también podemos mencionar que va a haber el aumento de los factores 7, factor 5, produciendo una disfunción endotelial por estrés oxidativo. Y esto va a producir pues un estado proinflamatorio y un estado protrombótico en la persona, llevándole a un estado hipercoagulable, ¿no? Y todo esto en conjunto, la dislipidemia, la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hipertensión, estado hipercoagulable, va a llevar a lo que es el síndrome metabólico. En cuanto al cuadro clínico, bueno, de forma típica, el síndrome metabólico se va a acompañar de síntomas. Sin embargo, a la exploración física, lo que se puede encontrar es una circunferencia abdominal, el cual va a estar aumentado y también hay aumento de las cifras tensionales, ¿no? En este caso de la presión arterial. Es muy importante aquí el interrogatorio y los antecedentes personales deben incluir la valoración de síntomas en busca de diabetes mellitus tipo 2 en la persona, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como el EPOC, ¿no? Enfermedad obstructiva crónica, si el paciente presenta apneas obstructivas del sueño y síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Aquí también es muy importante los antecedentes familiares, ¿no? En cuanto al diagnóstico, bueno, aquí traemos un cuadro de los criterios para el diagnóstico de síndrome metabólico y bueno, uno de ellos es el que está dado por el, el IDF, que es el criterio de Federación Internacional de Diabetes, el cual consideran pues los parámetros como obesidad abdominal, el paciente tiene que tener triglicéridos altos, el HDL, que es el colesterol bueno, la presión arterial que tiene que estar elevada, va a haber alteración de la regulación de la glucosa, es decir, hiperglicemia, ¿no? Por ejemplo, el criterio de Federación Internacional de Diabetes considera que se va a tomar en cuenta para tomar como obesidad abdominal que el perímetro de la cintura, en el caso de los varones, va a ser mayor de 90. Y en el caso de las mujeres, mayor 80 centímetros, ¿no? Al comparación
del criterio de Panel Nacional para la Educación de Colesterol, el panel de tratamiento para adultos. Ellos consideran que el perímetro de la cintura en el varón es mayor de 102 en hombres y de 88 en mujeres. El del ATP es el que con mayor frecuencia se está utilizando estos últimos tiempos, ¿no? Y lo otro que tenemos es el de la LAB, ¿no? Que, bueno, ellos lo que consideran, bueno, ellos son de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, el consenso, ellos consideran el perímetro de la cintura en el varón que es mayor a 94 centímetros y el de mujeres mayor a 88. Los triglicéridos, bueno, lo consideran que tiene que ser mayor de 150. El, el colesterol bueno, que es el HDL, que tiene que ser menos de 40 en los varones y menos de 50 en las mujeres, ¿no? O con un tratamiento con efecto sobre el HDL. Asimismo, la presión elevada lo consideran que tiene que tener una presión arterial sistólica mayor de 3, mayor o igual a 30 y una presión diastólica mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. En cuanto a la alteración de la glicemia, bueno, consideran que la glicemia en ayunas tiene que ser mayor o igual a 100 miligramos por decilitro o diabetes mellitus diagnosticado previamente, ¿no? Para hacer el diagnóstico, bueno, lo que tienen que presentar es, según la ATP, que es lo que más se utiliza, de 3 a 5 de los criterios ya mencionados, ya se cataloga como un síndrome metabólico, ¿no? En cuanto al abordaje preventivo terapéutico, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es el control de la obesidad, ¿no? Y bueno, la estrategia primaria es tratar eh, la pérdida de ponderal de peso para poder lograr el objetivo. Y esto pues incluye una combinación de estrategias, ¿no? Como la restricción del consumo calórico diario y mayor actividad física en el paciente. En algunas ocasiones se debe intervenir con terapia farmacológica, ¿no? eh, bueno, otros procedimientos, si es que no funciona ya la terapia, primero, en primera instancia, lo que es la restricción de consumo, el paciente que tenga actividad física, y si en el caso se han utilizado ya fármacos y no se logra controlar la obesidad, existen otros métodos como la cirugía, ¿no? Lo último que se ha estado viendo, la cirugía bariátrica, pero esto se aplicaría para pacientes ya que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 40 kilogramos o mayor a 35, ¿no? Y que el paciente ya presente comorbilidades asociadas que no logran pérdida de peso significativa después de 2 años de haber tenido ya la dieta, ejercicios y el uso de fármacos. En cuanto a los niveles de colesterol, bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos disminuir, ¿no? La decisión de iniciar eh, tratamiento en estos pacientes se debe basar en el riesgo cardiovascular del paciente y la intensidad del mismo de acuerdo al valor de meta, ¿no? En el caso de los individuos que tienen síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2, se deben considerar de altos riesgos y es necesario que su colesterol LDL, es decir, el malo, se disminuya o se mantenga en valores menores de 70 miligramos por decilitro. Y todavía más en aquellos con antecedentes que ya de eventos cardiovasculares. Es importante también cumplir con dietas de restricción de grasas saturadas, que tienen que ser menos del 7% de calorías, grasas trans, la menor cantidad posible y que el colesterol también se mantenga en menos de 200 miligramos por día. Aquí los fármacos que se utilizan con mayor frecuencia son las estatinas, ¿no? Como por ejemplo la atorvastatina, que corresponden al fármaco de primera línea y esto nos ayuda hasta un 50% en monoterapia para poder disminuir los niveles de colesterol. En cuanto a los manejos de presión arterial, bueno, aquí en personas con síndrome metabólico, la mejor elección son el uso de los YECAS, que son los antihipertensivos inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina, o también un antagonista del receptor de angiotensina 2, ¿no? Dado que estos dos fármacos van a disminuir la incidencia también ayuda para lo que es la diabetes mellitus tipo 2. El paciente también tiene que tener una dieta hiposódica con abundantes frutas y verduras y también el consumo de productos lácteos, ¿no? Semidescremados, que también van a ayudar a poder mantener la presión arterial. Aquí es importante también que el paciente tenga un control estricto de su presión, ya sea en casa o lo puede hacer de manera periódica asistiendo a un puesto de salud, ¿no? A controles médicos. En cuanto a al manejo de la hiperglicemia,
Bueno, aquí en los individuos con síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2, el control glicémico intensivo puede modificarse de manera favorable. Las concentraciones de triglicéridos en ayuno, el colesterol o ambas también. En los individuos en quienes no se ha diagnosticado todavía la diabetes mellitus, las medidas no farmacológicas son las más recomendadas para el manejo inicial, ¿no? Y bueno, las intervenciones en el estilo de vida logran disminución de peso, tienen un efecto importante también en lo que es el metabolismo de la glucosa y también disminuye la incidencia de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y en cuanto a las medidas farmacológicas, bueno, algunas opciones que se han demostrado mejorar, en este caso, los niveles de glicemia en ayuno, tenemos la metformina, ¿no? Que ha mostrado disminuir la incidencia de diabetes mellitus al disminuir, en este caso, la gluconeogénesis y aumentar la captación muscular de glucosa. También se tiene en cuenta las tiazolidinedionas, que ellos aumentan la transcripción de genes relacionados con el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Y aumenta también lo que es la síntesis del GLUT4 muscular y también la adiponectina adipositaria. También tenemos los fármacos que son agonistas del receptor GLP-1, que estimulan la producción de insulina y asimismo alentecen el vaciamiento gástrico y suprimen el apetito, ¿no? Por lo cual, pues va a tener efectos sobre el síndrome metabólico. Y también de forma indirecta van a contribuir a la disminución del peso corporal, ¿no? Que también nos va a ayudar mucho para poder controlar el síndrome metabólico. En cuanto a a la disminución de los niveles de triglicéridos, bueno, aquí en términos generales, los cambios observados en los triglicéridos en el ayuno van a depender de la pérdida de peso lograda por el paciente. Y para que estos disminuyan es necesario pues una pérdida ponderal mayor del 10%. Además del sobrepeso y la obesidad, el consumo de alcohol y dietas ricas en carbohidratos refinados van a tener efectos negativos en los niveles de triglicéridos. Por eso es muy importante tener una buena alimentación, ¿no? Trabajar a la par con el nutricionista. Y bueno, aquí dentro de las opciones farmacológicas, aquí están los fibratos, ¿no? Como el gengibrosil o fenobitrato, que son fármacos, se puede decir, más indicados para poder disminuir la concentración de triglicéridos en ayunos y logran en forma típica una disminución del 35 al 50%. En cuanto a la prevención, bueno, básicamente lo que podemos mencionar aquí es que el paciente pueda tener un estilo de vida saludable, ¿no? Los cuales lo va a hacer mediante ejercicios físicos, tener una dieta balanceada. Esto puede ir de la mano con un nutricionista, ¿no? Para poder mejorar y que el paciente también sea educado adecuadamente para poder saber qué tipo de alimentación debería llevar. Y otro punto importante es que el paciente pueda evitar lo que es el consumo de hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol. Y bueno, eso sería todo con respecto al síndrome metabólico. Espero que el tema haya sido de su agrado. Muchas gracias. Me despido.